24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual el gobierno presentó una querella por la instalación de un artefacto explosivo en la sede de la Fundación Paz Ciudadana, en la comuna de Providencia. Claro, un funcionario encontró la bomba en una bolsa y alertó a carabineros, quienes lograron desactivarla. No hubo explosión porque falló el reloj del artefacto. La noticia corrió rápido por Providencia. ¿Quién o quiénes instalaron un artefacto explosivo en la Fundación Paz Ciudadana? Era lo que todos se preguntaban. De alto impacto, eso me parece. Sorprendido más que nada, sorprendido más que nada. No creo que sea nada, pero es raro que suceda ahora y acá, muy extraño. Un funcionario de la Fundación encontró por la mañana una bolsa en la reja del antejardín. Ante la sospecha llamó a carabineros y así comenzó el operativo. Con los minutos se descubrió que era un artefacto explosivo listo para detonar. Tenía un temporizador y por lo tanto iba a detonar al momento en que llegara al horario en que se establece la detonación. Al parecer el sistema falló. Tendría características de una bolsa plástica que básicamente era extraña por el volumen. Pero antes hubo que cortar el tránsito y con equipos antibombas, Carabineros actuó por casi 3 horas. Un robot tomó la bolsa y la introdujo en un depósito especial. Así el artefacto explosivo logró ser inhabilitado por los funcionarios policiales. Una de las características de estos elementos justamente que cuentan con un sistema de relojería para poder actuar como detonador. Pero por razones que se van a investigar, esto no funcionó. ¿Tenía una hora establecida? Tienen un temporizador establecido. ¿Pero ustedes no saben? No sabemos cuánto es el tiempo, por lo menos yo no tengo esa información. Si bien nadie se ha adjudicado la autoría, el Ministerio Público asegura que podría estar conectado con otros hechos o a un mismo grupo. Hasta el momento no tenemos reivindicación, tampoco encontramos panfletos en el sitio del suceso, por lo tanto, por lo general lo que sucede es que con posterioridad aparecen comunicados en redes sociales que dan cuenta de la autoría de este tipo de atentados. En las últimas horas, un grupo se adjudicó este atentado. El grupo ecoterrorista individualista tendiendo a los salvajes se adjudicó la explosión. Reivindicaciones como el año pasado, cuando en Las Condes y en menos de 4 meses ocurrieron 2 episodios. Uno de ellos, un ataque frustrado en el edificio del Grupo Angelini y otro en la empresa Besalco, donde sí hubo una explosión. En ambos casos, el atacante se transportaba en bicicleta. Otros ataques contra bancos, locales comerciales, comisarías, múltiples episodios que han sido investigados por la Fiscalía Metropolitana Sur. Estamos absolutamente consternados en la Fundación por lo que pasó. Ven ustedes que hay edificios alrededor que podrían haber sido afectados también si esto hubiera hecho explosión. Y en eso hemos tenido contacto y también con la Fiscalía en entregarle toda la información que pueda ser útil a la investigación. El gobierno en ese sentido se va a querellar por ley de control de armas, porque necesitamos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura. Palabra cumplida por la tarde, porque el Ministerio del Interior presentó una querella por el artefacto explosivo en la sede de la Fundación Paz Ciudadana. Un ataque hasta el momento sin reivindicación, ni menos sospechosos. El rápido llamado de un funcionario permitió desactivar una bomba que pudo haber provocado una tragedia. Si hay un señor ministro de Estado que no es capaz de escuchar con seriedad y respeto, es preferible que se retire de la sala. ¿Fue usted el que se rió, ministro? No me reí de usted, sí. Yo me reí por otro motivo, pero perdone, fue en un momento inoportuno. Después tuve un accidente, puse en riesgo la vida de mi mujer. Disculpa a todos. Sumo con total autocrítica lo que dije. Agresión verbal de un ministro hacia una parlamentaria, algo que nosotros no vamos a aceptar. Fue más bien un malentendido, vuelvo a reiterar desde mi punto de vista, ofrecer las disculpas correspondientes. Calificado como un caramelo por parte del presidente de la NFP. Utilicé a lo mejor términos no adecuados, yo pido mis disculpas profundas con respecto a esto. Una analogía muy desafortunada, que me siento muy avergonzada, me equivoqué, lo he planteado.
el Día de las Disculpas, hoy día no solamente en el Palacio de la Moneda, porque también no solamente la presidenta del PPD, sino también el propio presidente Gabriel Boric tuvo que pedir disculpas por otra cosa. Sí, estamos con Kevin Felgueras precisamente para analizar esto. Kevin, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están, Iván, Connie? Muy buenas noches. Claro, podríamos decir que el 22 de mayo es el Día Nacional... Un poquitito más a tu derecha, por favor. Le ofrezco las disculpas a ustedes y a ustedes en su casa. Bueno, si estamos en el Día Nacional de las Disculpas Públicas, no hay problema en eso. Partimos pidiendo disculpas. Bueno, vamos a ver primero la imagen de inmediato. Esta imagen que podríamos decir marcó el día político. La entrada de Natalia Pergentili a La Moneda, que entra luego de esta entrevista en el diario La Tercera, donde habla que no se le puede seguir hablando desde Palacio, desde La Moneda, desde el Frente Amplio particularmente, desde allí venía la pregunta, a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, eso es lo que dice ella en esta entrevista. Se arrepintió rápidamente, en pocas horas, pero... Ahora, después de que ya había quedado... la tole-tole, como podemos decir, en el gobierno y en la... sexogenérica. Bueno, también. Ahora, veíamos imágenes que quisimos recabar desde el 2010 en adelante. El 2010, cuando Lawrence Goldborn tuvo que ofrecer disculpas a Ricardo Lagos Weber, ¿saben qué se discutía? El royalty minero. Imagínense, en ese entonces, los mismos temas. También veíamos otras cosas que marcaron el acontecer nacional, como Arturo Vidal pidiendo disculpas después de haberse chocado en ese campeonato donde fuimos campeones de Copa América. Y así, en adelante, las disculpas públicas del mundo político, del mundo social, son pan de cada día. Hoy día tenemos las de Natalia Pergentili, que pidió disculpas, pero acá hay una serie de cosas políticas que hay que analizar. Por ejemplo, ¿quién fue la que primero dijo que había que ir en 2 listas a la elección de convencionales de consejeros constitucionales? Natalia Pergentili. Claro. Ahora, ella ha dicho, perdón, que en eso fue respaldada por la mesa y por... No, que fue una decisión de todo colectiva. El partido, no de ella sola. Y por ahí va también la molestia del PPD, que hoy se refleja en una idea de Francisco Vidal de plebiscitar casi al interior del partido si hay que seguir o no dentro del gobierno. O sea, esto de los monos peludos va un poquito más allá de la frase que tuvo como protagonista la presidenta del PPD. Bueno, porque la disculpa que ofrece desde ayer en la noche, ¿cierto?, Natalia Pergentili, y entiendo yo que ya desde algún WhatsApp que le mandó Carolina Toá, ¿cierto?, la ministra del Interior, que es del mismo partido y que estaba muy enojada con la entrevista, desde ese momento ella empieza a pedir disculpas, dice que se equivoca, pero hace referencia claramente a la forma, no al fondo. Ella insiste en el fondo, y que el fondo ella sostiene que es la falta de autocrítica de un sector del gobierno por el mal resultado del día de la elección de consejeros constitucionales. Lo comentábamos fuera de cámara, cuando uno comete un error de esa naturaleza, muchas veces se dejan pasar varios días o varias semanas en los que uno se esconde, políticamente al menos, se esconde para evitar suspicacia. Natalia Pergentili entró caminando y sonriente, campante hoy a La Moneda. Revisemos lo que se vivió en este día después de los monos peludos. Lo revisamos en la nota de Ignacio Jiménez. Pero si yo te quiero, seas un monito peludo. Si yo soy mono peludo, ¿qué eres tú? Mona pelúa. A esa altura no les quedaba otra opción que reír. Distendido momento tras la indignación que provocó junto a otras polémicas frases el calificativo de monos peludos, dichos de la presidenta del PPD, que con una entrevista elevó la tensión oficialista al cuestionar la falta de autocrítica en el sector tras la derrota del 7 de mayo. Frase por la que Natalia Pergentili llegó a La Moneda a pedir perdón. Voy a ofrecer mis disculpas sobre una analogía muy desafortunada, aclarar en las partes en que cometí errores profundos y que me siento muy avergonzada, pero también invitar a la Alianza de Gobierno a reflexiones que yo creo que son necesarias. ¿Qué fue lo que dijo Pergentili? Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeros, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Dichos que fueron analizados por la Alianza de Gobierno, que se reunió a primera hora de este lunes para reflexionar sin el PPD sobre el golpe que horas antes les propinó la líder del Partido por la Democracia. Vengo como mono. Sin esconder el malestar que hay por las declaraciones de Natalia Pergentili en el día de ayer, tengamos que seguir trabajando, poniendo en perspectiva lo que nos importa como Alianza de Gobierno. Malestar en la Alianza, en La Moneda y particularmente en la ministra del Interior. No el día que uno quiere hacer una entrevista en profundidad.
Carolina Toá se lo hizo saber por teléfono a la presidenta de su partido. Fue en entrevista con Tele 13 Radio que la jefa de gabinete aclaró públicamente que las críticas le incomodaron. Es una situación claramente incómoda, enojosa, una palabra que creo que se ocupa muy bien en este caso. La ministra del Interior ha hecho un rol absolutamente irreemplazable en este gobierno y tiene toda la razón en estar molesta respecto de la forma en que yo utilicé el lenguaje para referirme a analogías que resultaron poco felices. Se lo planteó en privado también a la titular de Interior en un comité político que se desarrolló a puertas cerradas. Encuentro donde la presidenta del PPD también invitó a una reflexión post-elecciones que para La Moneda comenzó inmediatamente tras la jornada de votaciones del 7 de mayo. Recogemos las disculpas públicas, pero nos centramos en lo que es más relevante, ¿no? Que es el hacer, que es el materializar los cambios. Eso es lo que a la gente que nos está escuchando le importa verdaderamente. No las discusiones o las peleas por la prensa. Y fue justamente la reflexión que ya se hizo en el último comité político ampliado. Entendemos que la presidenta del PPD no estuvo, pero sí estuvo un representante del PPD en ese espacio. Las reflexiones no se han pasado por alto, un punto que se conversó con los partidos oficialistas que tras la reunión salieron junto a la presidenta del PPD, señal de unidad e intento por devolver la discusión a los desafíos de las próximas semanas. Creo que los temas se superan sobre todo cuando convergemos en torno a acciones. Tenemos que superarlo ahora, en este momento, porque la ciudadanía nos espera y no le interesan estos temas. Poder abocarnos a lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Es la cuenta pública. Por ejemplo, los anuncios que va a hacer el presidente de la República. Aprovecho a agradecer el ánimo en que se dio este comité político, la generosidad de pensar en los temas relevantes que han tenido mis colegas. Entre abrazos y con la tarea de pensar en la agenda de gobierno se fue la presidenta del PPD de La Moneda. Y pensando en esa agenda desde la región de Atacama, el presidente de la República le habló a los parlamentarios de la zona en la jornada de disculpas de la líder del PPD. Han sido muy leales con el gobierno en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso yo lo agradezco profundamente, porque el poder levantar un proyecto político, los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor, sino que se sostiene también en los momentos difíciles. La Moneda y el oficialismo apuntaron a la unidad por sobre las diferencias y el PPD asegura que su compromiso sigue intacto a pesar de las voces internas que incluso piden reflexionar sobre la continuidad del partido en el gobierno, un compromiso que obligó a la presidenta del PPD a pedir disculpas en el propio Palacio de la Moneda. Voy a ofrecer mis disculpas. Ya, el punto es que, por ejemplo, en detalles, en temas que uno analiza desde el mundo del periodismo también, hace muchos lunes que no se hacía un comité político a puertas cerradas y hoy los ministros no se permitieron imágenes ni tampoco se enviaron imágenes desde los equipos de comunicaciones de los distintos ministerios que componen el comité político. La única explicación es que los distintos ministros, a ver, hablamos de SECPRES, CGGOV, Ministerio de la Mujer y la ministra del Interior, decidieron que por el ambiente no era bueno hacer imágenes en este día en particular, lo que marca también, cuando uno no dice nada, uno comunica bastante. Pregunta, Natalia Piergentili de alguna manera ha ofrecido las disculpas sobre la forma, pero yo tengo la impresión, yo no sé si es equivocada, que ella el fondo de la crítica lo sostiene igual. Sí, claro. Y ahí está el punto político, porque ella debe sostener igualmente, y a lo mejor eso representa una parte importante del PPD, que toda la temática que tiene que ver con identidad de género, etcétera, es menos relevante que otras temáticas como seguridad, como economía, nicho, y que esto puede ser más de nicho. Ahora, alguien perfectamente se puede estar preguntando en la casa por qué es importante un partido que no tiene consejeros constitucionales, que en la bancada de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene más independientes que militantes. Bueno, es el partido que tiene el segundo cargo del la ministra del Interior. Y por eso es importante. Y por eso quedan dos cosas como pendientes. La incomodidad evidente de la propia Natalia Piergentili en el gobierno y tal vez de muchos de su partido, y la incomodidad también de Carolina Toá como ministra del Interior
y seguir perteneciendo a ese partido. Ahora, dentro de los ministerios, el comité político considera contraproducente el debate que abrió esta entrevista, que es algo evidente. Ahora bien, hubo otro debate a propósito del 21 de mayo y en el Día Nacional de las Disculpas Públicas también lo hizo el presidente de la República a propósito de esta imagen, de las protestas en Iquique por no poder llegar al desfile del 21 de mayo, algo tradicional en esa zona, algo que es además tradicional cuando hay un mandatario, cuando se cambió la fecha de la cuenta pública precisamente para esto. Esto es bien curioso porque no es primera vez que se acusa que dentro del diseño de la avanzada del presidente Boric de alguna manera se protege un cierto perímetro para que no ingresen los contramanifestantes. Ahora, lo curioso es que en Iquique, el Día de las Glorias Navales, los iquiqueños no puedan ir a la ceremonia. Y lo otro curioso, porque mucha gente pensó genuinamente que esta había sido petición del presidente de la República. Hoy el presidente aclaró este punto y pidió disculpas. Mire. Comparto plenamente la molestia de los iquiqueños y que me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, como la celebración del 21 de mayo, se les niegue la participación en el desfile. La ida del presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. Esto no va a volver a ocurrir. Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó por fuera del desfile con esto, porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad. Ustedes han visto que trato de ser lo más cercano posible, que a todos los lugares que voy trato de conversar con la gente, sea que esté a favor o esté en contra, y por lo tanto es algo que me molesta profundamente. El presidente de la República ofreció disculpas, no las pidió. Les ofrezco disculpas a ustedes también, me equivoqué en eso. Se pide perdón y se ofrece disculpas. Tal cual, ofreció disculpas en el 22 de mayo, el Día Nacional de las Disculpas. No nos quedó claro eso sí, ¿quién ordenó todo ese operativo para que no se acercara a la gente? El presidente dice que no fue él. Sí, entonces ¿quién fue? Estamos buscando al responsable. Y nos cuenta cuando lo encuentre. Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y vamos a otros temas? Bueno, más de 3 meses de diferencia hay entre una oficina del Registro Civil y otra para renovar una cédula de identidad. Bueno, el director de este organismo aseguró que las filas que hay actualmente se deben a un tema que es cultural, donde las personas van esperando a que los atiendan antes de la hora agendada por internet. Uno de los servicios que se vio más complicado con la pandemia fue sin duda el registro civil. Largas filas se repitieron en las distintas oficinas que existen en el país y las personas debían esperar por varias horas para ser atendidas. Llevo como 3 horas. Estoy dispuesta a esperar lo que tenga que esperar nada más. Estoy acá parado y no avanza. Una de las medidas decretadas por la autoridad fue pedir hora en la página web del Registro Civil para cerca de 20 trámites. La idea buscó evitar las aglomeraciones en pandemia y también incentivar a las cerca de 2 millones de personas que se estima tienen vencidos sus carnet de identidad o están prontos a caducar, lo que puede generar problemas. Voy de viaje dentro de Chile, tengo que tener la cédula de identidad o cualquier trámite ante el banco. Es importante tenerla al día. ¿Le costó encontrar hora? ¿Le encontró? Sí, costó un poco. A más de un año que las personas pueden agendar hora, este es el panorama un lunes en una de las oficinas del Registro Civil en Santiago. Solicité por Registro Civil mi cita y llegué y me atendieron súper rápido. Pensé que me iba a tardar porque me habían dicho que eran 2 meses, pero no, salí en 1 semana y súper bien y llegué, me atendieron súper rápido. O sea, ¿qué hora por internet? Que fue el más rápido y no hay que formar filas. Existe una buena recepción sobre agendar horas, pese a que aún se observan filas. En entrevista con Diario El Mercurio, el director del Registro Civil, Omar Morales, explicó de esta forma el fenómeno. Un problema que es cultural, porque si yo saco hora y tengo hora a las 11, no tengo por qué llegar a las 8. Y si uno va a la oficina, mucha gente llega por si la atienden antes. El director dio una entrevista en el contexto de todo lo que está haciendo el Registro Civil para poder normalizar la atención. Yo entiendo que la declaración del director se da en un contexto, probablemente yo creo que esa expresión no revela lo que probablemente él quería expresar.
Lo cierto es que las esperas hoy están concentradas en la web, donde existen diferencias importantes entre las comunas. Por ejemplo, si pedimos una hora para renovar el carnet de identidad en Isla de Maipo, hay para este miércoles 24 de mayo. Panorama totalmente distinto en Lampa, donde la primera hora recién está para el 12 de septiembre, es decir, 3 meses y 19 días de diferencia. La gran mayoría de las oficinas en la región metropolitana tiene fecha en el mes de julio. Algunos migrantes han debido esperar más. ¿Cómo le hizo el trámite? Online, en extranjería, pero llevo esperando 2 años, exacto 2 años. Cuando me respondieron acerca de la resolución de la definitiva, ahí automáticamente me decía que pida la hora. Y la pedí y después de un mes me dieron la hora. Hace como 1 año que perdí el carnet. Luego buscando hora, me fui allá a Los Andes y allá pude conseguir. Luego resulta que no tenía la foto de la permanencia y luego de ahí buscando. Diferencias que para el director del registro civil deberían regularizarse en el mes de octubre, cuando las esperas debiesen ser de 1 o 2 semanas como máximo. Para el Ministerio de Justicia, organismo encargado de esta repartición del Estado, aún existe poca confianza en el sistema en que se agendan las horas. No hemos generado la confianza de que el sistema de agendamiento, más allá de los conflictos que tienen. Lo que yo creo que es clave es cómo transmitir la confianza en las instituciones. Si usted desconfía del sistema de agendamiento, entonces las personas igualmente van a ir a la fila. También existe la posibilidad de renovar el carnet de identidad de forma digital ingresando al sitio web del registro civil o a través de la app disponible para teléfonos móviles, con el fin de evitar las esperas y no pasar meses tratando de regularizar este tipo de trámites. Y comenzó la llamada semana clave en la comisión experta. El objetivo, darle forma al texto definitivo que se le entregará al Consejo Constitucional, que recordemos empieza a trabajar el próximo 7 de junio. ¿Por qué son días cruciales? ¿Qué falta por definir? Se lo preguntamos a Josefa Budnik. Josefa tiene todos los detalles. Buenas noches. Vamos con la primera pregunta. Es una semana clave porque se van a desarrollar las llamadas sesiones plenarias donde los 24 comisionados revisarán los informes que ya fueron aprobados y en esa instancia deberán votar artículo por artículo para ir conformando el texto final. ¿Cuál es el quórum de aprobación? 3/5, es decir, 14 comisionados. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de retomar algunos temas? Sí. La comisión contempla la opción de revivir enmiendas y ya hay algunas, por ejemplo, como los derechos sexuales y reproductivos o los derechos de niñas, niños y adolescentes que el oficialismo buscará revivir. ¿Y qué pasa con la oposición? Ellos pretenden reponer la legítima defensa y que los municipios puedan desarrollar funciones en el ámbito de la seguridad ciudadana. La pregunta es si alguno de estos temas podrían llegar al texto. La verdad es que eso se ve bastante complejo porque cuando fue discutido no logró convencer a los comisionados necesarios. ¿Cómo y cuándo se desarrollarán estos plenos? Todo parte este martes hasta mediados de la próxima semana. ¿Y cuál es la fecha límite? Marque el 6 de junio, porque en esa jornada debe cerrarse el llamado anteproyecto para ser entregado al Consejo Constitucional el día siguiente. Bueno, y hay alerta tras la actividad inusual de 2 de los volcanes más activos a nivel mundial. Estamos hablando uno en Italia y otro en México. Queremos ver el impacto que podrían generar sus erupciones y estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Hay más de 1.350 volcanes activos en el mundo, pero en las últimas horas, tú lo decías, teníamos los ojos puestos en 2. En el Etna, que queda en Italia, y en el Popocatépetl, que queda en México. Partimos justamente con el monte Etna, que es el volcán más activo, lo estamos viendo ahí en estas imágenes. Es el más activo de Europa, el segundo más activo del mundo, y había preocupado durante la jornada de Iván a las autoridades por este tipo de cenizas. Aparte de eso, había hecho que se cerrara las pistas del aeropuerto de Catania, obligó a suspender los vuelos también, aunque afortunadamente ya se reabrió la terminal aérea durante esta jornada. Seguimos, Iván, con el volcán Kilauea, que es más activo del mundo. Además, ha registrado 52 erupciones solamente en el siglo XX y está situado, lo vemos también, en el extremo oriental de Hawái. El Kilauea de Hawái es el más activo del mundo. El más activo del mundo. Tremendo. Pero además, André, está también en esta zona volcánica por excelencia, que también alberga al Mauna Loa, que es el volcán más grande del mundo. Vamos a seguir, Iván, y si hablamos de la zona con más volcanes, tenemos que ir hasta Asia, hacia Indonesia. Y ahí justamente nos encontramos a este volcán
volcán que estamos viendo en imágenes, que es justamente donde está el monte Agún, es el punto más alto de la turística isla de Bali. Esa actividad sísmica está constantemente monitoreada justamente por el peligro de la zona habitada que hay alrededor. Hay un monitoreo también, Iván, que se está y que podemos ver en el volcán Yiragongo, que está considerado como el más peligroso de África. Queda en República Democrática del Congo y las imágenes, ustedes lo ven, son realmente impactantes. Y justamente en África, vamos a volver a nuestro continente, Iván, con la alerta vigente que hay en estos momentos. La lanzaron durante la jornada distintas autoridades mexicanas para el Popocatépetl, que es este volcán que estamos viendo en imágenes. Está entre los 5 volcanes más activos en América Latina. Se teme por además una erupción que podría provocar o afectar al menos a 25 millones de personas. Pero ¿cuál es el impacto? ¿Cómo se ha vivido esta jornada en México? Nos cuenta más Belén Arellano en su nota. Lleva cerca de 30 años activo, aunque recientemente estaba pasando por un momento de calma, periodo que se vio interrumpido hace 3 días cuando registró una fuerte explosión. Hablamos del volcán Popocatépetl, ubicado en el centro del territorio mexicano, en los estados de Puebla, Morelos y México. Viene ya hace muchos años, décadas, incluso haciendo erupción, pero de manera más o menos esporádica. Entonces a veces tiene explosiones un poco más grandes y lo que ha pasado estos últimos días justamente es eso. Entonces explosiones más grandes que por tanto tienen un área como de afectación que es más grande también. Explosiones más grandes que se han registrado durante las últimas horas, por lo que se elevó su amenaza de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, el nivel previo al rojo de alta peligrosidad. Pues creo que es normal, ¿no? Y la naturaleza pues tiene que cobrar la factura y creo que es parte del ciclo natural de la Tierra. Justamente esa ceniza volcánica ha sido la más perjudicial para los residentes de los pueblos cercanos, siendo la localidad de Puebla la más afectada, razón por la que las autoridades mexicanas ordenaron la cancelación de actividades al aire libre, así como también los trabajos en el aeropuerto y la suspensión de clases. La ceniza volcánica en realidad es roca molida muy fina, entonces eso cae y es un problema para la salud en definitiva, porque imagínate, son pequeños trozos de roca que entran en tu nariz con pequeños trozos de vidrio, entonces te genera grandes problemas. El Popocatépetl, ubicado en el cinturón volcánico transmexicano, reactivó su proceso eruptivo en diciembre de 1994. Desde entonces ha mantenido periodos de quietud, así como también grandes momentos eruptivos. El más reciente se registró en febrero de 2018, después de que México fuera golpeado por un sismo de magnitud 7,2. Entonces, el macizo expulsó una gran fumarola de agua y ceniza que alcanzó los 700 metros de altura. Pues ya tenía varios años que no se veía esto y pues ahorita otra vez todo, volver a cuidarnos. Los expertos prevén que el volcán desarrolle una actividad eruptiva de explosividad de baja intensidad durante los próximos días, aunque no se descarta que pueda retomar con fuerzas posibles explosiones de lava. Por eso es que el presidente mexicano anunció que seguirán con los monitoreos constantes al Popocatépetl para evitar un desastre en el que es considerado uno de los volcanes más peligrosos de Latinoamérica. Importante también mencionar que cuando hablamos de estos volcanes más peligrosos, tenemos por ejemplo acá el Villarrica y el Calbuco, al menos son los que aparecen en la lista de América Latina, pero los expertos dicen, Iván, que no hay ningún tipo de relación entre volcanes que están completamente apartados, claro, por no hay miles una conexión de kilómetros entre ellos. Bueno, igualmente hay que tener mucho cuidado y precaución, por supuesto, Andrea, y el monitoreo por eso es tan importante. Andrea Aguilar, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Por un paso no habilitado cruzó uno de los presuntos homicidas de un comerciante sirio que estaba en condición de refugiado en Chile. Según los últimos antecedentes, el ahora imputado escapó a Perú, pero luego regresó a Santiago, donde finalmente fue detenido. La banda planificó minutos antes, en una reunión, el fatal asalto. Llegaron a asaltar como animales, me dispararon a mí. Al escuchar eso, mi hermano salió de la caja a defenderme y le pegaron un palazo también. Sohaib al-Suajer llegó a Chile con la idea de instalar un negocio y ayudar a su familia en Siria. Se demoró 5 años en escapar de la guerra, luego de cruzar 6 países.
Iba todo bien, vendía ropa americana por kilo en Estación Central, pero el 22 de agosto de 2022, mientras atendía a sus clientes, fue víctima de un asalto. Llegaron 5 delincuentes armados, iban por la recaudación del día, pero se llevaron la vida de un trabajador. En las investigaciones nosotros aclaramos que él fue con las manos para arriba, porque el palazo le llegó acá. Él no quería enfrentarse a los delincuentes, él quería defenderse. Él quería defenderme a mí nada más, sí. Por eso hizo ese gesto. Sí, sí. Oday logró sobrevivir, dice él, gracias a su hermano. Ambos estaban en calidad de refugiados, pero se convirtieron en víctimas de la delincuencia en Chile. Luego de 9 meses desde el asesinato, Carabineros detuvo a Gianmarcos Díaz Carranza, ciudadano peruano de 30 años, quien según la investigación participó en el fatal asalto. Tuvimos información de que en el verano, noviembre, diciembre, él salió hacia Perú, estuvo en Perú unos meses y salió por paso no habilitado. Es decir, era una persona que en cualquier momento se podía fugar, como lo hizo. Afortunadamente volvió a Chile y como nosotros manteníamos interceptaciones telefónicas, pudimos percatarnos de eso y lo pudimos detener. De acuerdo a los nuevos antecedentes del Ministerio Público, la banda planificó este robo. Se reunieron minutos antes en un edificio de Santiago para luego ir al local comercial. Los 5 integrantes serían peruanos. En cuanto al detenido, es reconocido por testigos, aparece en los videos y las antenas de su teléfono lo posicionan en ese lugar. Nosotros en un primer momento teníamos la duda si era él el que había disparado y ahora tenemos nuevos antecedentes de que podría estar reconocido como la persona que efectivamente disparó. Eso lo tendremos que ver ahora en los próximos días con más calma, pero existe la posibilidad cierta de que él haya sido el que disparó y le dio muerte al ciudadano sirio. La banda utilizó 2 vehículos, uno de la ex suegra de un integrante quien nunca se enteró que lo habían ocupado y el segundo de un conductor de una aplicación móvil. Que es retenido en contra de su voluntad por medio de la intimidación de armas de fuego que mantenía esta organización criminal. Este conductor fue obligado para trasladar a los individuos hacia el lugar del delito. Este conductor entrega una patente que fue clave para lograr la detención de este individuo. Importadora Siria Sur continúa trabajando, incluso abrieron una tercera sucursal. Dicen que nunca pensaron en cerrar, es también un homenaje. El de la foto del fondo es su hermano, ¿cierto? Es mi hermano, sí, siempre. Sí, 33 años, perdió la vida por defenderme y por un asalto de la Cochina Plata. La verdad es el sueño de mi hermano y yo voy a cumplir el sueño de mi hermano. Llegar lejos con mi empresa. Gianmarcos Díaz Carranza fue formalizado por robo con homicidio y está en prisión preventiva. Arriesga desde 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo. Bueno, de seguro usted lo ha notado. El precio del huevo está por las nubes, incluso doblando el valor que tenía hace solo 2 años. Los productores culpan directamente de esto a la gripe aviar que ha obligado a sacrificar 900.000 gallinas en distintos planteles. Están solicitando al gobierno vacunar a las especies, una posibilidad que por estos días está siendo analizada. Frito, duro, a la copa o revuelto con marraqueta. Preparaciones hay para todos los gustos. El huevo es un infaltable en las mesas de las familias chilenas. Una proteína que lamentablemente ha subido mucho de precio, golpeando el bolsillo de los hogares. Mucho, no sé. Uno que vive de una pensión, imagínese. Un huevo, una bandejita de huevo que le cueste como 10.000 pesos, es mucho para uno. Se puede acompañar un arroz, se puede acompañar tantas cosas. Los queques, las tortas, todo lleva huevo. Entonces, hay que consumirlo. Porque si uno hace una tortilla, ocupa huevo. ¿Ah? Por si yo hago un pancito, así también le pongo huevo. Y ahora llevo 60 huevos, más o menos. 13.000 y tanto, para lo que dura una semana. Según datos del INE, el huevo ha elevado su valor en un 18% en lo que va de este año, alza que asciende hasta un 33% si ese análisis lo realizamos en 12 meses. Ahora veamos algunos ejemplos. 30 huevos blancos comprados en ferias libres de Santiago costaban 3.478 pesos en mayo de 2021. Ese mismo producto saltó hasta los 4.247 pesos en mayo de 2022 para llegar hoy a superar los 7.000 pesos. Valores al alza que también se notan en el mercado mayorista de Lo Valledor, donde se abastecen los diversos almacenes y ferias libres de la región metropolitana. Y la gente hoy en día viene a comprar de menos huevo. Yo no vendía media bandeja,
no vendía 15 huevos, hoy en día lo tengo que hacer porque la gente ya no le alcanza por una bandeja completa. Y ya estamos llegando ya a los 10.000 pesos en bandeja porque, por ejemplo, el súper ya está a 8.700 en la bandeja. Es que hoy en Lo Valledor la bandeja de 30 huevos oscila entre los 6.800 pesos, la segunda selección, hasta los 8.700 pesos el huevo súper o jumbo, el de mayor tamaño. Pero ¿a qué obedecen estos precios? Alzas que se vinculan al avance de la gripe aviar, que ha impactado a 4 planteles de aves en el país y ha obligado a sacar del mercado unas 900.000 gallinas. Uno de los planteles afectados es Avícola Chequén, en la región del Biobío, donde 200.000 aves han debido ser sacrificadas. Respecto a marzo, hoy día estamos pagando casi 50, 60 pesos más por cada huevo que el consumidor compra. Y la verdad que esto no tiene claridad cuándo se detendrá. Hoy día los productores de huevo están cerrando la llave definitivamente a sus inversiones, están sin ganas de volver incluso a reponer sus pedidos. Por ello es que los productores de huevo están pidiendo medidas al gobierno, tales como seguros avícolas y un plan de vacunación para las aves, el cual está siendo por estos días analizado por el Ejecutivo. Cuando se presenta en un plantel productivo, la norma internacional y el criterio que ocupa la Autoridad Sanitaria Nacional es eliminar, por un motivo de evitar, ¿no es cierto?, la dispersión del virus a otros planteles, eliminar todo el plantel. Y es por eso que llegamos a esa cantidad de 800 o 900.000 gallinas menos, digamos, que hay actualmente en producción. Entonces hay que hacer un buen equilibrio y por lo tanto un trabajo serio y riguroso respecto del impacto que una potencial vacunación tiene para el mercado interno de huevos, que muy probablemente es muy positiva, pero con un riesgo importante para el mercado exterior de lo que exportamos. Según datos de Chile Huevos, sumando la gripe aviar y el alza del maíz, producto de la guerra de Ucrania, un 10% de la producción total de huevos ha salido del mercado nacional, afectando así el precio de este producto tan apetecido por las familias chilenas. Todo pasa en 24 horas. Este lunes se dio a conocer la sentencia de Roberto Campos Valls. Se hizo conocido como el profesor del torniquete durante el estallido social por su participación en los hechos del 17 de octubre de 2019 en la estación de metro de San Joaquín. Ya individualizado a la pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, multa de 11 unidades tributarias mensuales y accesorias del artículo 30 del Código Penal, suspensión de cargo o oficio público durante el tiempo de la condena. El mismo Campos subió un video de la sentencia a sus redes sociales en la que usuarios le manifestaron su apoyo. El fiscal Patricio Cooper Monti solicitó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago que se corrigiera la calificación que se le dio a la alcaldesa Iracy Hasler en la causa que investiga la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la municipalidad. La jueza Patricia Mitchell resolvió la solicitud y accedió a lo que había solicitado el fiscal Cooper, quedando así la municipalidad de Santiago como querellante en la causa y la alcaldesa Hasler como imputada. El animador de televisión César Antonio Santis, de 76 años, se encuentra internado en la clínica de la Universidad de los Andes. Desde el recinto de salud se informó por medio de un comunicado que Santis ingresó el pasado 10 de mayo y que se mantiene estable dentro de su gravedad, recibiendo los cuidados correspondientes por parte del equipo de la unidad de paciente crítico adulto. Todo pasa en 24 horas. Un nuevo video muestra el momento en que los 4 exmarinos formalizados hoy por homicidio fueron abordados y asaltados por un grupo de desconocidos. Según se indicó en la audiencia, el hombre en situación de discapacidad habría sido el autor intelectual del robo, todo por un celular. Ellos son conscientes que la víctima no tiene ninguna posibilidad de repeler, arrancar, huir, defenderse. Esto corresponde a juicio de la Fiscalía, un delito de homicidio calificado. La libertad de esto representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Los días no hicieron más que aclarar para el Ministerio Público la dinámica que terminó con la vida de Milton Domínguez. Decimos que tiene que haber justicia. Si hoy día los grandes crímenes que también los migrantes han cometido, se ha pedido justicia y se ha hecho justicia, creemos también que cuando nos pase a nosotros, como cualquier persona, también tenemos derecho a tener justicia. El Hogar de Cristo le brindó ayuda más de una vez. Era colombiano y conocido en la calle, ahí donde vivía, y la noche del 19 de mayo conoció a este grupo de marinos. ¿Entendido la comunicación que acaba de hacer el fiscal? Sí, entendí. Sí, entendí. Sí, entendí. Sí, entendí.
Son 4. El último investigado se entregó este fin de semana. Había asaltado aproximadamente 10 a 15 personas extranjeras con el grupo con el que me encontraba ese día. Le robaron ese día su iPhone 11, sus credenciales de la Marina y una cadena que él llevaba. Acá el registro, el momento en que habrían sido abordados por un grupo de desconocidos, entre ellos Milton Domínguez. Se enfrentan a golpes, la mayoría de los desconocidos luego huye, excepto el que iba con muletas. Logran dar la vuelta y al único que le logran dar alcance es a la víctima, en definitiva, porque también es reconocida como autor intelectual de lo que les ocurrió. De acuerdo a lo que muestran las imágenes de varias cámaras de seguridad y algunas particulares que se encontraban en la zona. La defensa de cada exfuncionario de la Armada explicó la participación de cada uno de ellos. Ya no estamos hablando de una actitud reiterativa, sino que es un solo golpe, su señoría. Tomando en consideración los videos que me aporta el Ministerio Público respecto de estos hechos, en ninguna parte se puede entender que existe por parte de mi representado un dolo homicida. Si no hace nada más que hacer ese ademán de golpearlo y después no interviene nunca más en la acción. No es un acto de xenofobia, esto fue no sé cómo nombrarlo, magistrada, pero en definitiva yo lo que puedo ver es que podría incluso ser una detención ciudadana que determina de una muy mala manera. Argumentos más o menos quedaron en prisión preventiva por homicidio simple. No estamos frente a un grupo de exmarinos que planearon salir a matar gente, o sea, eso es una falacia. El tribunal entendió que a su juicio, su interpretación jurídica es que el homicidio es simple y no calificado, situación distinta a la que pensamos nosotros y por eso seguiremos investigando para determinar las circunstancias fácticas y jurídicas de todo esto a fin de poder presentar lo antes posible la acusación. Se descartó que hubiese alevosía, pero eso sí, nadie impidió que esta golpiza brutal ocurriera. Ninguno hace algo eficaz para que eso se detenga. Cumplirán prisión preventiva, pero en una unidad naval que determine la Armada de Chile, porque la baja de los exfuncionarios aún no sería efectiva. Incluso la del cuarto detenido este fin de semana ni siquiera estaría tramitada. Respecto de mi representado sigue siendo funcionario. Respecto del otro funcionario, el procedimiento de baja no es tan sencillo como de un día para otro. Requiere un procedimiento administrativo, entiendo yo, que está relacionado con tomas de razón y con otro tipo de procedimientos, y eso no es automático. Quedará a criterio de la cuarta zona naval, donde pasarán los próximos 120 días para la investigación de su caso, si en uno de sus cuarteles u otro de Gendarmería. 24 Horas habló en exclusiva con el fiscal de California, que acusó al gobierno de no entregarle antecedentes tras la ola de delitos cometidos por chilenos que entraron a Estados Unidos usando la visa waiver. ¿Cuáles son sus argumentos y qué podría pasar con este programa? Lo vemos en la nota de Sofía Cepeda. Corría el año 2014 y por primera vez viajar a Estados Unidos se volvía mucho más sencillo para todos los chilenos. La distancia con Estados Unidos se acorta con la implementación del programa Visa Waiver. Un acuerdo que ahora podría estar en peligro. Todas las alertas se encendieron después de que un fiscal del distrito de Orange County, en California, acusara al Estado chileno la semana pasada de negarse a entregar los antecedentes penales de personas que viajaron a través de este programa a tierra estadounidense y que luego fueron detenidas por delinquir en ese país. En conversación exclusiva con 24 Horas, el fiscal Todd Spitzer habló por primera vez con un medio chileno sobre su denuncia. Este programa Visa Waiver es un privilegio y debería ser utilizado para fomentar los viajes internacionales, pero en septiembre de 2022 tuvimos más de 211 chilenos arrestados en Estados Unidos y ahora en mi distrito hemos arrestado a 21 chilenos. Es la primera preocupación que expresa la autoridad del sexto distrito más grande de Estados Unidos, con 3.300.000 habitantes, quien ha denunciado una enorme dificultad de acceder a los antecedentes de esta veintena de detenidos, poniendo en riesgo a su población y perjudicando su sistema judicial.
Cuando alguien es arrestado, dentro de 48 horas se le solicita presentarse ante un juez para determinar si pueden recibir fianza o ser liberados mientras se investigan los cargos. Entonces, ahora, si no tenemos antecedentes, porque Chile está fallando en su entrega, no tenemos nada que decirle a los jueces. Eso no es justo para mi país. Un problema que asegura va más allá de su distrito, por lo que ha decidido notificar al gobierno de Joe Biden, al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional para forzar al gobierno chileno a tomar acciones al respecto. Les estoy pidiendo obtener cumplimiento inmediato de los términos y condiciones de este programa en relación a Chile, que puede hacer dos cosas: prohibir la salida de estos individuos, que no se les permita viajar a nuestro país por sus antecedentes, o que al menos sepamos quiénes son estas personas si los atrapamos y arrestamos. Es la solución que exige Spitzer para una problemática que no descarta podría llevar al fin del acuerdo de exención de visas, una alerta que ya había puesto sobre la mesa la embajadora estadounidense en Chile desde octubre del año pasado. Si Chile no responde inmediatamente a este requerimiento, entonces definitivamente debería ser excluido del programa Visa Waiver. No es lo que quiero, pero no tengo opción. Debo detener a los criminales chilenos que vienen a nuestro distrito. Esto es como el terrorismo. La gente tiene miedo de que entren a sus casas a hacerles daño. No puedo tolerar eso. Desde Cancillería han afirmado que el gobierno sí colabora con las solicitudes de las autoridades estadounidenses. El fiscal californiano acusa que los resultados no han sido lo suficientemente rápidos ni efectivos y de hecho hace un llamado a los chilenos a condenar lo sucedido. Creo que hay un grupo pequeño de chilenos, pero muy organizado, que está potencialmente destruyendo este acuerdo para todos y que, sobre todo, están haciendo que se estigmatice su país. País que actualmente es el único de Latinoamérica que forma parte del programa Visa Waiver, después de que Argentina perdiera ese estatus el año pasado, uno que año a año beneficia a más de 300.000 compatriotas que ingresan a suelo estadounidense por turismo, negocios o tránsito y que ahora, a casi una década de su implementación, podría estar en peligro. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de multifondos de pensiones en un año 2023, también el 22, que ha sido muy malo en cuanto a registros de pérdidas de los 5 multifondos de pensiones. Pero aquí vamos a hablar de la cantidad de chilenas y chilenos que están en el fondo equivocado, entre la A y el E. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. Estamos en el fondo correcto, 12 millones de afiliados al sistema de AFP, de los cuales, vamos con la siguiente estación, 1 de cada 2 cotiza regularmente. Solo la mitad cotiza regularmente de los 12 millones de afiliados. Y el número que yo les comentaba, 1 de cada 4 está mal ubicado en su fondo. Sobre todo por edad, está en un fondo que es incorrecto. Vamos con la siguiente gráfica para explicar más en detalle. 3.056.090 personas, hombres y mujeres, que están en el fondo incorrecto. Hombres son el 54%, poco más de 1,6 millones. Mujeres son el 46%, poco menos de 1,4 millones los que están en el fondo equivocado. ¿Cuáles son los fondos que tienen mayor cantidad de gente en el lugar incorrecto? Vamos con la gráfica. El fondo E, que es el más conservador, 867.000 afiliados que están mal ubicados. El fondo E, 832.000 afiliados que están mal ubicados. Y me remito nuevamente al fondo E. En este caso, el 88% de quienes están en el fondo E están mal ubicados. Vamos a ejemplificar en la siguiente y última gráfica por qué están mal ubicados. Por el caso del fondo E, se recomienda, no es una obligación, nosotros nos podemos cambiar. Se recomienda para hombres mayores de 61 años, para mujeres mayores de 56 años. El 88% de quienes están en el fondo E son menores de 61 en el caso de los hombres, menores de 56 en el caso de las mujeres. En el caso del fondo A, se recomienda para menores de 40 años y también más de la mitad tiene sobre 40 años y está en el fondo A. Esto a razón de muchas recomendaciones de terceros que ya fueron regulados por la ley, pero muchas personas que permanecen sobre todo en el fondo A y en el fondo E. En la información económica, en una jornada en que la UEF, después de tanto tiempo, sobrepasó la barrera de los 36.000 pesos. Muy buenas noches.
Y en otras informaciones, atemorizaron a conductores en la Ruta 5 Sur, concretando violentos asaltos que tenían como blanco camiones de reparto. Durante meses actuaron sin ser descubiertos, según la Fiscalía, gracias a la cobertura y datos que les brindaba un funcionario activo de Carabineros. Bueno, escuchas telefónicas fueron clave para desbaratar esta organización criminal. Ponga atención a esta camioneta roja, viene cargada a más no poder. Su conductor acaba de dar un golpe. Un robo a un camión repartidor en plena Ruta 5 Sur. Forma parte de una banda armada que, según la Fiscalía, operaba desde el peaje Las Maicas en la región del Biobío hasta el Maule. Delitos que habían registrado un incremento en el último tiempo. Pero sé que en esta copia que asaltan y en todos los servicentros. ¿Sí? Sí. A mí me han asaltado 4 veces, me han robado ya. No, esto está todo organizado, todo tiene que... Tipo que reciben los datos de otras partes y siguen los camiones. La organización era el pilar de la banda dedicada a saquear camiones que desbarató la PDI en Mulchen. Atemorizaron a conductores desde mediados de 2022 robando de todo. 6 meses de investigación, 11 órdenes de entrada y registro permitieron capturar a 10 de sus miembros. Cometía delitos de robo con intimidación, algunos de ellos con retención de sus víctimas, principalmente ocurridos en la Ruta 5. Estos videos muestran el seguimiento que se le hizo a la banda. En la Ruta 5 Sur y Mulchen también se interceptaron sus comunicaciones, escuchas telefónicas. Dan cuenta de cómo se organizaban. Y contáis una pasarela peatonal, 2 pasarelas peatonal, y ahí hay una metida para el bosque, y ahí la de ahí para adentro. Bueno, yo te salgo a esperar, pues. En la corta viene puro bueno, ropa, hasta teléfonos para que vienen adentro, vienen pura agua enrejada, en malla. Así la banda actuó sin ser descubierta gracias a la cobertura que tenía. Según la investigación, un carabinero activo era quien les entregaba información para actuar, como se oye en este otro registro. Oiga, pero ¿cómo será mejor? ¿Le saco la patente, cierto? Sí, usa que será mejor. Ya, le saco la patente. Sí, pero aquí como quieras de tirar para allá. Es que no, pues eso de hacerlo, eso tengo que hacerlo tarde. Según la Fiscalía, el funcionario de la CIP de Carabineros Mulchen se comunicaba con el líder de la banda. Y oiga, ¿y anda harto patrullaje en...? Es que mire, yo ¿en el sector o no? Mire, le cuento la verdad, a las 6 de la mañana ya tengo que ocupar todos los carros yo, y no hay nadie. El carabinero fue dado de baja. Los 10 sujetos vinculados a esta organización criminal fueron formalizados este lunes por delitos de robo con violencia, incluso con retención de personas. Proveyendo información privilegiada, como por ejemplo, sugerir el lugar de comisión cuando él está de turno, sacar patentes de vehículo, incluso a la hora de comisión del delito. Por lo menos a esta defensa no le queda claro que mi representado participa como autor ejecutor. El exfuncionario policial más otros 5 imputados quedaron en prisión preventiva y el resto del grupo con arresto domiciliario. Este tribunal estima que en esta etapa del procedimiento justifican, de un lado, la existencia del delito que se investiga, así como también permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en los mismos. El tribunal fijó en 5 meses la investigación en torno a esta banda, que estaría detrás de al menos 30 hechos delictuales, todos ocurridos en la Ruta 5 Sur. Todo pasa en 24 horas. A poco más de 16 años de la desaparición de Madeleine McCann en un complejo turístico en Portugal, la policía de este país inició una búsqueda en un embalse a 50 kilómetros del lugar donde la perdieron el rastro. Este lugar era frecuentado por el principal sospechoso de la investigación, el alemán Christian Wegner, quien actualmente se encuentra en prisión con un amplio historial de abusos sexuales y de pederastia. Revelan que el funeral de la reina Isabel II costó a los contribuyentes británicos $200 millones, según las cifras publicadas por el Tesoro de Reino Unido. Este precio incluyó los 10 días de homenajes, los velorios y el funeral de la monarca, que falleció en septiembre del año pasado a sus 96 años. La mayor parte de los gastos corresponde al despliegue de agentes de policía, en los que se invirtieron $91 millones. Un incendio consumió el dormitorio del edificio residencial de una escuela secundaria en Guyana, dejando al menos 19 estudiantes muertos y varios heridos. El colegio se sitúa en una comunidad minera de oro y diamantes, ubicada a unos 322 kilómetros al sur de Georgetown, la capital de Guyana. Al menos 2 niños continúan en estado crítico. Todo pasa en 24 horas. Usted se acordará que en abril la PDI encontró en manos de una banda de narcotraficantes de Valdivia una pistola inscrita con el nombre de Augusto Pinochet Ugarte. ¿Cómo llegó a manos de ellos? Bueno, es lo que busca establecer la Fiscalía con una investigación que abrió para descubrir el paradero de 28 armas
que pertenecían al excomandante en jefe del ejército. Este grupo de jóvenes dispara al menos 25 veces contra la casa de la madre del líder de una banda rival en la población Libertad de Valdivia. Cuando la PDI llega al sitio del suceso, encuentra un arma en el jardín de una vecina. Un adolescente de 16 años que huyó para no ser detenido la lanzó. La sorpresa fue gigante cuando se dieron cuenta que esa pistola de la marca Beretta tenía grabado el nombre de Augusto Pinochet Ugarte. La pregunta que surge es cómo una pistola de Augusto Pinochet llega a manos de un adolescente miembro de una banda dedicada al narcotráfico a 850 kilómetros de distancia. Nos resulta del todo lógico abrir una investigación, toda vez que de alguna manera el arma llegó a la región de Los Ríos y se trata de una arma debidamente inscrita, por lo tanto, si llegó a una banda, acuérdense que esto fue un procedimiento entre bandas, obviamente hay un tránsito de esa arma que tenemos que indagarlo e investigarlo. El 1 de enero del 2014, Marco Antonio, el hijo varón menor de Augusto Pinochet Ugarte, denuncia en la comisaría que al hacer un inventario de las cosas de su padre en la que era su residencia, en la comuna de Lo Barnechea, se percata que faltaba un gran número de armamentos de diferentes marcas y calibres que el general de ejército tenía debidamente inscritas con descripción de coleccionista y una de ellas con descripción de arma para defensa personal. Y no solamente esta arma, sino junto a otras 27 más. Son un total de 28 armas que fueron denunciadas en el año 2014, razón por la cual también dentro de esta investigación surge la posibilidad y la necesidad también de indagar si estas otras 27 armas se encuentran en circulación, se han sido entregadas a alguna persona en alguna, ya sea forma lícita o ilícita, si está en manos de alguna banda criminal, como estuvo esta. Por lo tanto, por supuesto que son antecedentes que son objeto de esta investigación derechamente. En el parte policial del año 2014, Marco Antonio Pinochet declara que presume que las armas hayan sido regaladas o vendidas por su padre, desconociendo las identidades de las personas que podrían tenerlas. 3 meses después de la denuncia, la Fiscalía Oriente, a través del fiscal Paul Martinson García, resuelve abstenerse de toda investigación, toda vez que los hechos relatados no constituyen delito. En junio de ese mismo año, el cuarto juzgado de garantía de Santiago aprueba la determinación del Ministerio Público. Hay un detalle que es importante en esta materia, que esta investigación se abrió por el presunto delito de apropiación indebida. Aquí en la región de Los Ríos, frente a un arma que la vemos en un procedimiento policial entre bandas, vemos que no estamos hablando de una apropiación indebida, sino que derechamente de un eventual tráfico de armas frente a un arma que estaba inscrita. Pinochet era un gran coleccionista de armas, tenía inscritas 18 pistolas, 8 revólveres y un fusil. La mayoría del armamento fue inscrito entre agosto y septiembre de 1997, a pocos meses de dejar la comandancia en jefe del ejército. La última la inscribió el año 2000, 2 meses después de pisar suelo chileno, tras haber estado detenido en Londres. A él le gustaban todas las armas de marca mundial, como Glock, como Taurus, como Colt. La ley de armas establece que si una persona que tiene armas registradas a su nombre muere, sus herederos están obligados a reinscribirlas o venderlas en un plazo de 90 días. Recorrimos distintas armerías del centro de Santiago para ver si podíamos encontrar alguna pista del arsenal perdido de Pinochet. En el año 2007, el señor Augusto Pinochet Molina vino con un documento en la cual él quería vender una pistola. Él cumplió con todos los requisitos para dejar un arma en consignación para ser vendida a un nuevo dueño, que el nuevo dueño cumplió al 100% la inscripción de esa arma. Según este armero, había sido un regalo que Augusto Pinochet Molina recibió de parte de su abuelo. Él es el mismo nieto del general que, vestido de uniforme de ejército, el día del funeral se salió de todo protocolo. Un hombre que retó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendía imponer su modelo totalitario. No mediante el voto, sino más bien
derechamente por el medio armado. Solamente trajo el padrón y como era un arma muy atractiva, y decía Augusto Pinochet Molina que era un arma que se le había regalado su abuelo, Augusto Pinochet Ugarte, para mí fue muy atractiva recibirla en consignación para posteriormente sanearla e inscribirla a un nuevo dueño. Agrega que era un arma antigua y de colección. Por ciento la única vez. Me hubiese encantado que hubiesen llegado más, pero la verdad era única. Única. Otro armero que no quiso ser identificado aseguró que hace más de una década el menor de los hijos varones de Pinochet, Marco Antonio, le ofreció un arma de colección. Una vez, en una oportunidad, cuando yo trabajaba hace como 12 años, 15 años, andaba una persona vendiendo una pistola que había sido de Pinochet. ¿Ya? Pero ya no estaba el nombre de Pinochet, estaba el nombre de esta persona. ¿De Marco Antonio? De Marco Antonio. Hasta el cierre de esta edición no pudimos ubicar a Augusto Pinochet Molina. Contactamos a Marco Antonio Pinochet Iriar para obtener su versión. No quiso dar entrevista en cámara, pero el abogado, que en otras ocasiones ha representado a la familia, anunció que le parece de suma relevancia que se investigue por qué un arma de la sucesión Pinochet apareció en manos de narcotraficantes en Valdivia. Parece que hay que investigar por parte del fiscal cuál es el origen y por qué causa llega a manos de narcotraficantes un arma cuya inscripción estaba debidamente realizada por parte de el general Augusto Pinochet. El fiscal de Valdivia no descarta ampliar la investigación a otras regiones para determinar si las otras armas perdidas del general Pinochet han sido utilizadas en algún otro delito. Toda investigación tiene reserva en cuanto a sus diligencias, pero se están realizando diligencias que sean útiles en orden a seguir el paradero de estas armas. El adolescente que tenía en su poder el arma de Pinochet fue formalizado por homicidio tentado, disparos en la vía pública, porte ilegal de armas de fuego prohibidas y tráfico de drogas. Está en internación provisoria mientras se desarrolla esta investigación. A 5 meses de la formalización de Marco Antonio López, se suma una nueva arista al caso Relojes. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Paribet y otras 24 personas por el delito de comercio clandestino de especies robadas. Hoy se suma un nuevo capítulo al caso Relojes. El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas. Nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Buscamos un efecto ejemplarizador que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos. Una querella en contra de 25 personas acusadas de pertenecer a esta red de contrabandistas internacionales, entre ellos Estrella Dinamarca, Jaime Quirós y Domingo Jalil, que internaban relojes de alta gama y joyas robadas para luego venderlas por altas sumas a clientes o intermediarios. Nos parece relevante que el Servicio de Impuestos Internos amplíe su querella en este caso. Esta ampliación de querella recoge gran parte de los antecedentes que se entregaron en su oportunidad al primer juzgado de garantía al momento de la formulación de cargos en febrero pasado. Principios de este año y la PDI registraba 36 domicilios, uno de ellos la casa del anticuario Marco Antonio López, conocido como Paribet. La PDI se llevó especies de la pareja, sus argollas de matrimonio, pulseras, anillos, collares y un reloj. El origen de las especies es lo que ahora se tiene que aclarar. 2 días después de este operativo, Paribet enfrentó la justicia y fue formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios. Hoy se encuentra en calidad de imputado y con arraigo nacional. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. En septiembre del 2022, el Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia contra 6 personas que podrían ser protagonistas en el delito de comercio clandestino, cifra que luego se amplió, contando con al menos 14 personas formalizadas. Un caso que se investiga a lo menos desde el 2016. Delito tributario de comercio clandestino de especies robadas, que según el Código Tributario, las multas van desde el 50% al 400% de los impuestos eludidos a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados. Y en Bolivia crece el escándalo tras la revelación del diario de un sacerdote en el que registraba los abusos sexuales que había cometido contra niños.
El Vaticano envió al mismo investigador que llevó el caso del padre Maciel de los Legionarios de Cristo y en la iglesia chilena. Solo pido justicia, porque nunca más se repitan agresiones y hechos abominables contra seres indefensos. Y hemos tenido de maestro a un predador sexual durante 2 años. Un tormentoso escándalo sacude la Iglesia Católica Boliviana tras la revelación de masivos abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad. Creo que sabemos desde años que la Iglesia lastimosamente encubre este tipo de delitos. Cualquier persona natural que defienda los derechos humanos debería estar hoy aquí. El escándalo empezó a escalar hace un mes cuando el periódico español El País publicó el diario personal de Alfonso Pedrajas, un cura español fallecido en 2009. En sus hojas registró los abusos sexuales que cometió durante los años 80 y 90 en contra de por lo menos 85 niños que iban a colegios jesuitas en Bolivia. Desconocíamos la magnitud con la que había pasado esto, ¿no? O sea, de un tipo monstruo realmente que había hecho un diario de esto, ¿no? De las víctimas. Sin embargo, según relatan sus propias víctimas, el nivel llegó incluso a amenazas. O sea, yo siento una amenaza. Una amenaza que me dice, bueno, si tú sigues en este plan, te la ves conmigo y ya no vuelves al colegio el próximo año. Un caso que remeció a Bolivia y que provocó que con el paso de las semanas las denuncias contra sacerdotes fueran en aumento. Hasta ahora hay 13 jesuitas implicados en más de 200 abusos o en su encubrimiento, de los cuales algunos ya fallecieron. Entre los múltiples implicados destaca la detención del cura Milton Murillo, el primero en ser arrestado con cargos por abuso sexual contra 30 seminaristas en 2014. Él no solo abusó de alumnos, sino también de jesuitas en formación. Varias víctimas han terminado en psiquiátricos, varias víctimas han terminado en situaciones muy lamentables. Hecho que provocó el allanamiento de sedes religiosas, la suspensión de los acusados de investigaciones judiciales y manifestaciones de repudio contra la Iglesia Católica. Lo que voy haciendo no está siendo cuestionado por mis superiores desde Roma, ni mucho menos por el Papa, ¿verdad? Es un procedimiento que se tenía que hacer. De hecho, desde Roma, el Papa envió a La Paz a uno de sus mayores expertos en investigación de abusos sexuales, el sacerdote español Jordi Bertomeu, que ha participado en otras misiones en Latinoamérica. De hecho, fue encargado de la investigación de los abusos del padre Maciel en los Legionarios de Cristo y la Iglesia chilena. ¿Cuál es la misión que le ha encargado el Papa? Hemos venido a pedir perdón en su nombre. Por el momento, la Compañía de Jesús de Bolivia suspendió 8 curas, pero sin dar a conocer su identidad, lo que reabre el debate sobre la popularidad de la Iglesia en el vecino país. Los casos de abusos en primera instancia iban a ser investigados de manera interna en la Iglesia, medida que no prosperó ya que ahora están en manos de la justicia boliviana. En Bolivia, encubrir está tipificado en el Código Penal, evidentemente dependiendo cuál la sanción irá de la mano de cuál sea el delito. Y la violación a un menor de edad, tiene entre 15 y 30 años de cárcel. Un nuevo escándalo que salpica a la Iglesia en América Latina, en un país donde el 56% de la población se identifica como católica y cuyo gobierno anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar estas denuncias de abusos sexuales contra menores de edad. Y aquí en nuestro país, 2 viviendas, una bodega y un automóvil fueron quemados por encapuchados en un nuevo atentado incendiario, esta vez a plena luz del día, y afectó a familias de parceleros en la Araucanía. Los sujetos encerraron a adultos mayores y niños mientras disparaban por el predio. Me quemaron 3 casas, nos quemaron los vehículos, nos apuntaban con metralletas, nos hicieron caminar gateando, nos encerraron en un galpón, nos encerraron. Es el relato de Petronila Fernández a tan solo horas del ataque armado que sufrió junto a su familia la tarde del domingo 21 de mayo en su parcela ubicada en el kilómetro 20 de la ruta entre Victoria y Curacautín en la Araucanía. Dice que solo recuerda los gritos de los sujetos encapuchados mientras los obligaban a ingresar a una bodega. Los matamos y yo estaba con un sobrino que es abogado, mi cuñada y un nieto. Nos tenían encerrados ahí. Y nos apuntaron porque yo levanté la cabeza, me dieron en la cabeza. ¿Querés que te mate, vieja de mierda? Te huelo los sesos. Y nos llevaban arrastrándonos a todos y con las armas aquí. Dígame, señor presidente, esto es terrorismo, no es terrorismo.
Los sujetos se movieron por todo el predio quemando cada una de las estructuras, como lo pudo comprobar la Policía de Investigaciones. Se pudo establecer que en horas de la tarde del día 21 de mayo de 2023, personas desconocidas, a lo menos 5, llegaron en un vehículo y portando armas de fuego procedieron a intimidar a 2 familias para posteriormente incendiar 2 viviendas que se encontraban al interior. 2 viviendas, una bodega y un vehículo resultaron quemados. Una camioneta fue robada y, según la víctima, el GPS ya arrojó su ubicación. Sí, pues si la chequearon al tiro, la siguieron por GPS, está ahí en la Temucuicui. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros niños, nuestras mujeres, nuestra gente mayor sea violentada en el sector rural, producto de un estado de emergencia que no tiene las facultades para poder llegar a estos sectores? Es por eso que le decimos al gobierno que de una vez por todas decrete que el estado de excepción pueda llegar a todos los sectores, como también podamos ir contra los líderes de todas las orgánicas terroristas que están en la provincia de Malleco. Según información policial, en el lugar se encontró un lienzo con escritos alusivos a la causa mapuche en un ataque ocurrido a unos 30 kilómetros del lugar donde el pasado viernes las autoridades habilitaron una base militar adelantada para reforzar la seguridad en la Araucanía. Que este es un problema mucho más profundo que el poner una base adelantada, el reforzar los equipos y el reforzar la capacidad que tenga el estado de excepción. Acá no ha fallado Carabineros, no ha fallado el Ejército, no ha fallado una u otra autoridad. Hemos fallado como Estado, hemos fallado todos, porque el que siga existiendo este tipo de hechos es lo que no se resiste más. Y tenemos que trabajar para no seguir fallándole a personas como la señora Petrolina. Un nuevo atentado que generó conmoción entre las familias afectadas y que movilizó a las fuerzas de control y orden público de Carabineros y también a los militares en un operativo que concluyó sin hallar a los responsables. Bueno, cambiamos de tema. Fíjese que justo antes del cierre del Paso de los Libertadores hicimos un tour en bus de un día y una noche cuyo único objetivo es detenerse 5 horas en Mendoza, comprar en un supermercado y emprender el regreso. Este fue el resultado. Son gente como usted, como el vecino, como todos. ¿A quién no le gusta tomarse un descanso y salir de tour? Lejos, los mejores lugares para mí, República Dominicana, Punta Cana. Río de Janeiro, Bucio, El Salvador. Fabulosos lugares para el turismo. ¿Alguna vez te habías imaginado que ibas a hacer un viaje para ir a un supermercado? No, pero lo encuentro entretenido. Me lleva directo a la liquidadora, entonces decidimos venir. Porque de eso se trata este tour, que parte minutos antes en el Terminal Internacional Sur de Santiago. Uno piensa que es raro que la gente viaje específicamente a comprar. Es algo nuevo. Dice el hombre que le vendió el pasaje a Fernanda. Y al tiro por internet, apenas vi que estaba disponible, vine corriendo aquí al terminal, compré los pasajes y no lo pensé más. Sí, es bastante, digamos, sui generis. Y es que la cosa efectivamente es especial, ya que el tour sale de Santiago, pasa el cruce Los Libertadores, llega a Mendoza, va directo a un supermercado, está ahí 5 horas y vuelve a Santiago. Y sale entre 70 y 80 mil pesos el viaje, ida y vuelta. Y a las 9 de la noche, día viernes, abordamos el bus. Y se puede dormir. Para ser despertado en plena madrugada, hay que hacer el trámite migratorio en el paso fronterizo argentino de Horcones. 3:38 de la mañana, nos acaban de despertar para hacer el trámite en el paso fronterizo de Argentina, pero estamos felices. Hace mucho frío, es entumecedor, pero se vienen las vacaciones y la posibilidad de conocer un nuevo destino. Luego de eso el bus avanza 3 o 4 metros y se detiene. Estamos haciendo el trámite aduanero y en cualquier momento pasamos ya hacia Mendoza. Hay una ansiedad. Hay frío cuando uno se baja y ansiedad. 2 horas y cuarto, en medio de las cuales nos sorprende una nueva instrucción, otra vez abajo, sorteando 5 grados bajo cero de temperatura para una revisión de bolsos. Ejercicios fronterizos que son parte de un viaje a Mendoza de 10 horas de duración hasta que despunta el alba. Hemos llegado. Habrá que abordar otro bus, antes pasar al baño y cambiar dólares. A 480 pesos argentinos el dólar blue. Bueno, yo vivo solo, vivo en un departamento en Ñuñoa y quise venir acá para probar más o menos y después hacer los cálculos si me conviene o no. Y quedamos los de verdad. El bus desde Chile cruzó lleno, pero al supermercado por el paquete turístico vamos una docena de personas. En general es gente madura, padres o abuelos que disfrutan del desayuno. ¿Este qué son? Tortitas.
facturita, media luna y café que hay que engullir, porque justo ahí el viaje se vuelve express y en menos de 10 minutos la decena de integrantes del tour, incluidos nosotros, ya está a las puertas del supermercado prometido. En realidad lo que yo les aconsejo es, una vez que ya van comprando o ya llevan gran cantidad en el carrito, uno se pone en la cola con el carrito y el otro va acarreando. Y allí vamos, el lugar sobrecoge, es grande y sus precios pequeños. Los vemos nosotros y nos lo confirman los cientos de chilenos y chilenas que ya estaban ahí de cabeza haciendo compras. Imagínate, no hay donde perderse, 300 pesos chilenos, una bolsa de arroz. Una suerte para quienes encuentran carro y logran empezar. Afuera, Elizabeth, venezolana vecindada en Chile hace una década, que partió junto a nosotros desde Santiago, busca el suyo. Le han dicho que la jugada es seguir a alguien que vaya saliendo y esperar que deje su carro desocupado. Estoy esperando que desocupen el carrito porque está muy... ¿Le preguntaste si lo podía acompañar? Sí, me dijo que sí, pero estaba perdido, no sabe dónde tiene el carro. Dentro, la inmensidad agobia a uno de los nuestros. Sí, recuerda que yo soy el que vivía solo en un departamento. Bueno, yo vivo solo, vivo en un departamento en Ñuñoa, entonces no sé si tenga sentido llevarme 20 tallarines. ¿Hasta ahora qué has sacado? No, yo unos licores, unos quesitos, unas pastas. Pero el grupo no se amilana. Mira, nosotros estamos llevando mercadería para 5 familias. Me falta carro, pero no he podido conseguir. En los estacionamientos, Elizabeth sigue a la espera de su carro. Aún no lo tiene y ya lo defiende de una chilena. Yo voy a tomar el carrito. ¿Ustedes estaban en lo mismo? Sí, buscando el carrito. Buscando el carrito, sí, lo tenemos. Claro, la señora venía desde allá atrás. Sí, nos ganó. Sí. En general, allí todo es chileno. El estacionamiento enmarca una escena rodeada por autos con patentes chilenas y dentro el supermercado está lleno de chilenos. Casi es extraño toparse argentinos. Nosotros somos acá en Mendoza, vengo a comprar todos los meses y ahora cuando veníamos con mi hijo lleno de patentes blanquitas. Sí, demasiado. ¿Habían visto tantos chilenos al mismo tiempo? Bueno, es mucha la gente que viene de Chile, así que estamos un poco complicados por la atención realmente. Dice Oscar David, el dueño de Oscar David, así se llama el supermercado, al que nos lleva el tour desde Santiago y donde comienzan las dificultades en nuestro grupo. Quiero comprar alfajor y no sé a dónde está. Y algunas aún más serias. Me perdió. Pero tu papá, ¿sabes más o menos? Debería estar, tú me dijiste, por ese lado. Él debe estar en aquel pasillo. En otro sector, lo que no aparece son los productos que busca Mónica. No, debe estar abastecido. ¿Cuál buscabas tú? Buscaba la leche nido etapa 1 y no hay. Aparece el papá de Isabel. Se encontraron, menos mal. ¿Dónde estaba? Buscando a mi hija. Pero no aparecen las leches que busca Mónica. Pero nosotros tenemos media hora más para estar acá. Bueno. ¿Jugaste con él? Porque te queda más de media hora. Estoy tratando, pero no dan la posibilidad de que saquen la... Porque la que estás buscando podría estar en esos palets de ahí arriba. Sí, pero aquí tienen que venir con máquinas especiales. Afuera, Elizabeth al fin consigue carro. Y conseguimos otro allá. Ay, maravilloso. Qué buena. Ya puede ir por sus compras, aunque ha regalado minutos preciosos. Nosotros abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 19 horas. Así que dijimos, bueno, vamos hasta las 14 horas con la gente de Chile. Parece mucho tiempo del que disponen los viajeros del tour, pero se hace escaso y algunos ya van adelantados. ¿Algún licorcito para castigarse? Lo que pasa es que esto no se encuentra en Chile, ¿no? Esa es la actitud, disfrutando el tour. No todos los días se viaja a Argentina, a una localidad tan linda como es Mendoza. Son 5 horas allí y hay que aprovecharlas. Dentro de un supermercado, cierto, ni siquiera vemos el exterior, pero nada impide registrar esos buenos momentos. Su foto en el pasillo de las harinas, ahí feliz en el de los fideos, a lo Usain Bolt frente al papel higiénico, casual en los detergentes. Aunque a veces las cosas se vuelven complejas. ¿Están ordenando ahora para ir a la fila? El supermercado mayorista, agolpado de chilenos que igualmente han llegado al por mayor, aumentó un 20% su planta de empleados, algunos de los cuales lo que hacen es guiar la enorme fila de carros que recorre el local entero para llegar a las cajas de pago. Uno de ellos le indicó a Mónica que esperase allí. ¿Ya están en la fila? No, ya la dejé a alguien cuidando. ¿A quién dejaste? A un señor que estaba atrás mío. Le dije, porfa, cuídame. Es que su carro casi excede las lógicas de la física. Muchos productos se le caen. Te hago una pregunta difícil. ¿Podría existir la posibilidad de que asuman que no hay espacio para llevar más cosas y no las lleven? Sí, ya con esto ya no llevamos nada más. Mónica se molesta. Se desfondó nomás. Sí, se te desfondó. ¿Y cuántas venían? ¿Cuántas salsas son o no?
Sí, son 24. Sale los 300 pesos. La gente tiene súper mala voluntad acá de la empresa. No, nadie te facilita nada. Un operario del supermercado le ayuda. Deme que le ayudo, señora. Mira, acá te van a ayudar. Es que tengo esa caja ahí también. La pirámide. Muchas gracias. ¿Quién merece una disculpa? No, es que tuvieron que venir ustedes para que nos atiendan. Yo hablé como 5 veces con él. Lo que queda es pagar en una danza de billetes argentinos que por montones se divisan en cada una de las 36 cajas que tiene operativas el supermercado. Hasta que nuestro grupo de turistas, 11 chilenos, 2 peruanos y 2 venezolanas, dejan caer sus posaderas en otro bus que ipso facto parte rumbo a Chile. No hay almuerzo, nada, solo un agote que se percibe en la hora de la reflexión. Me gustó a todo nivel. Me fue bastante bien, estoy conforme. Trajimos mucho y no sobró plata. Fueron 10 horas de viaje, frío y esperas hacia Mendoza, 11 horas corriendo dentro del supermercado y 7 para volver a Chile con la sorpresa, además, que el bus de ida tenía los maleteros a ras de suelo, pero el de regreso los tiene en altura, lo que implica un último ejercicio de aquellos para sacar las pesadas maletas y cajas que vienen llenas de arroces, harinas y un cuanto hay de productos argentinos. ¿Cómo la encontraron? ¿Llegó distinta, muy cambiada? Más flaca. Reciben a Mónica y su consuegra, los familiares, ansiosos por las anécdotas y las provisiones, por cierto. Ahora viene la división de las cosas. La labor fue cumplida en una aventura de 24 horas ininterrumpidas en busca de esos precios que desde Chile se observan con deseo, pero una aventura extenuante. Linda experiencia. No para repetirle segunda vez. No. Otros sí la repetirían, y la idea de la empresa de buses, mientras el clima en el Paso Los Libertadores lo permita, es continuar con este tour, con la curiosa aventura de viajar fuera del país, bajarse de un bus en un supermercado, comprar, subirse y volver inmediatamente a Chile. Estamos viendo 24 Horas Central. De vuelta en las noticias, lo conocían como el poeta de la felicidad. Erich Polhammer murió a los 68 años. Su humor políticamente incorrecto y polémico lo hizo también destacar en programas de televisión. Radicado en Concón desde el año 2015, fue Frente al Mar que ofreció su última entrevista para un programa de TVN. Para mí morir, saber morir es morir con ganas de morir. Vivir con ganas de vivir es más fácil, pero morir, como me voy a morir igual, mejor que me muera con ganas. Así fue como la madrugada de este lunes 22 de mayo, Erich Polhammer, poeta y literato, falleció. Tenía 68 años y aunque la familia no entregó más detalles, pareciera haber estado preparado para este momento. En el último tiempo enfrentó varios problemas de salud. La última el año pasado, cuando sufrió un accidente cerebrovascular del que se estaba recuperando en su casa de Concón, donde se radicó desde 2015. Su última entrevista fue precisamente desde el litoral, para el programa Cambio de Rumbo de nuestro canal. Este borde costero aparece en la antigua revista National Geographic. ¿Te acuerdas National Geographic? Como el quinto borde costero más bello del planeta Tierra. Con un recordado pasado televisivo, a mediados de los 90, una de sus participaciones más irreverentes fue como jurado del icónico programa de televisión ¿Cuánto vale el show? Ahí compartió tribuna con el escritor Enrique Lafourcade, el crítico Ítalo Pasalacqua y la actriz Marcela Osorio, bajo la conducción de Leo Caprile. Él no se medía por los tiempos de la televisión, se nos perdía. ¿Dónde está Eric? Se había enganchado con alguien del público y se habían ido a almorzar juntos. Era absolutamente impredecible. Penal, bien Facus, dígame cómo lo vio usted. Sobrino del recordado Sergio Livingston, Polhammer también mostró una faceta deportiva. Un tiempo se lo dedicó al boxeo, pero su pasión fue el fútbol, que también sirvió de inspiración para su obra, que se encargaba de divulgar como panelista estable de espacios conducidos por el periodista Julio César Rodríguez. La verdad que hicimos columnas maravillosas, sabíamos cómo partíamos, pero no cómo iba a terminar. Era el rey de llevar invitados. Cuando él estaba invitado, traía invitados. Bueno, yo creo que él es el poeta de la felicidad. Es fea la palabra. Pero no hay que escribir sobre eso. ¿Y por qué no? Y eso es rebajar. ¿Pero usted no se tira peo, senador? ¿Y a ti qué te importa?
Paul Hammer deja un legado de publicaciones. Desde su debut literario en 1979, fue condecorado con el premio Pablo Neruda en 1993. Por Vírgenes de Chile recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2008 y también el Premio Don Balón ese mismo año en la categoría Poesía Deportiva. Eric era un hombre muy especial, poeta, hombre de televisión, con un humor increíble y una personalidad exuberante, distinto. Y es una lástima cuando nos dejan las personas distintas, esas que aportan. Irreverente, punzante, ninguna de sus intervenciones en televisión dejó de llamar la atención. Se acabó la reliquia, se va el señor Paul Hammer del estudio. Eso me recordó que ya es la hora de despedir el programa. Él parece que se aburrió, ¿no? Parece que se aburrió, no le gustó esto. Recientemente, en 2022, la editorial de la Universidad de Valparaíso publicó Helicópteros, antología que reunió su catálogo poético publicado desde 1979. En el cementerio Parque del Recuerdo, este martes será despedido por sus familiares y amigos. De regreso ya con las noticias, según reportó O Globo en Brasil, este lunes se detuvo a 2 mujeres que estarían relacionadas con el crimen de Ronaldo Tejeda, chileno que, usted recordará, Ronald Tejeda fue asesinado mientras vacacionaba en Río de Janeiro. Ambas trabajadoras sexuales habrían drogado a la víctima junto a su acompañante Andrés Orellana con el fin de asaltarlos. Fueron las cámaras de seguridad las que mostrarían a las mujeres saliendo con los chilenos desde un club nocturno. Sin embargo, ellas niegan saber sobre su paradero luego del encuentro en la zona de Lapa, que es esta zona turística. Las sospechosas recibieron una orden de aprehensión de carácter temporal con una duración de 30 días mientras continúa la investigación. 24horas.cl. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a escuchar el podcast El rol de la ciencia en la era de las fake news, de la periodista Pascal Fuentes. En 3 capítulos encontrará una guía para enfrentar el fenómeno de las noticias falsas, teorías conspirativas y negacionismo. Puede encontrarlo en plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ya, termina las noticias. Como siempre, damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega todo por mi familia y por nuestro canal 24 Horas, una nueva edición de Vía Pública. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.